Así me gusta. ¿Viste? Titulación. Nos tenemos que morder la lengua por habladores. Sí, Daniela, somos unos malos. Le comemos el cuero al pobrecito y fue el único que se acordó que el viejo boludo no había grabado, no estaba grabando. Bien, respecto a lo que les terminaba diciendo del teléfono, lo compré en el 2016 y lo vendí el siguiente año porque todo muy bonito, todo muy lindo, pero realmente para mí el iPhone es para ostentar o para su uso si sos ejecutivo o algo así. Bien, que tenés la suficiente plata como para pagarle todas las aplicaciones, porque no hay una puta aplicación del iPhone que no tengas que pagar. Bien, entonces déjame a mí, y encima la música que a mí me gusta, yo la tengo acá en mi reproductor como archivo. Bien, resulta que primero vamos a ver la molécula de un haluro de alquilo o una molécula de algún haluro de alquilo. Bien, eh, yo les hago una pregunta. Bien, mejor si compartimos y así vamos viendo. Porque si no, ustedes me van a decir, profe, ¿por qué no escribe? Y mejor que escribir. Ah, acá está. Mira, justamente acá lo tengo. Justamente aquí está. Vamos a compartir esta. No. Dios. Fíjense acá donde dice propiedades físicas. Los haloalcanos. Fíjense una cosita. Yo puse en esta diapo, esta la terminé haciendo yo porque era tan pedorra la que me robé que la terminé armando de nuevo yo. Haloalcanos. ¿Qué significará haloalcanos para ustedes? ¿Qué les cierra esas palabras? Vamos, despiértense, ya estarían hablando hasta por los codos. Puede ser algún alcano con un haluro o algo así. Ajá, exactamente. Fíjense cómo lo tenían en la punta de la lengua. Resulta de que si ustedes tienen un hidrocarburo y le reemplazan un hidrógeno por un átomo de halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, ahora ¿qué vamos a tener? Un halo alcano, porque el compuesto va a estar saturado, ¿bien? O sea, van a tener todos los enlaces sigma, no va a haber enlaces pi, ¿bien? Pero ¿qué pasó? Un hidrógeno fue reemplazado por un halógeno. Bien, entonces por eso se llaman también a los haluros de alquilo haloalcanos. Fíjese que dicen que tienen puntos de ebulliciones mayores que los correspondientes alcanos. ¿Y a qué se deberá esto? Fíjense que ahí toma el compuesto, disculpen, sería eso, CH3, CH2 tres veces. Estamos hablando de ay, me perdí. Aluro, ahí, o un X, bien. Puede ser hidrógeno, puede ser algún halógeno. ¿De qué grupo? A ver, ¿qué grupo es? Si tengo tres veces el grupo metileno, bien, y un metilo, ¿cuántos carbones total hay? A ver, view, view, son, Hay 4 carbonos ahí. ajá, y entonces, ¿cómo se llama el grupo? Butano. Butano es el hidrocarburo, los grupos Claro. terminan en hilo. eh, ¿Ah? Butilo. Dije, butano
termina en ano porque es el hidrocarburo. Butilo. Bien. Butilo. Este, justamente como es lineal y no tiene ramificaciones, es el N-butilo. Bien. Resulta de que si la X fuera hidrógeno, tendríamos el butano. Ahí sí tendríamos butano. Y ese tiene un punto de fusión de 2, restémosle a 273, 0,5 grados, o sea, 272,5 Kelvin. Bien. Después, el flúor sería el fluorobutano, ¿m? O el fluoruro de N-butilo, tiene 32,5. El clorobutano tiene 78,4. El bromobutano tiene 101,6. Y el yodobutano 130,5. Son todos líquidos y algunos medios sólidos también podríamos llegar a encontrar. No, el yodo es muy viscoso, pero son todos líquidos. ¿Cuál es el tipo de unión que mantiene unidos los hidrocarburos? ¿Se acuerdan? Eso no pueden olvidar porque ya lo vamos a evaluar en algún momento. ¿Qué fuerza mantienen unidas a las moléculas de los alcanos? Las fuerzas del hondo y dispersión. Claro, ¿cuál es la característica? ¿Fuertes o débiles? Muy débiles, o sea, Sí. más débiles. Muy débiles, correcto. Muy bien, esa es la respuesta. Y a medida de que vamos cambiando el halógeno y vamos cambiando la electronegatividad, esta va disminuyendo, pero aumenta el número atómico, por lo tanto aumenta la masa molecular, la masa atómica, disculpen, el tamaño molecular. ¿Qué cosa está sucediendo dentro de la molécula? ¿Qué es lo que le pasa al momento dipolar? ¿Aumenta o disminuye el que se produce entre los enlaces carbono-halógeno? ¿En qué situación, profe? ¿Puede repetir eso? Sí, seguro. Fíjense, está aumentando el número atómico, flúor, cloro, bromo, yodo. Aumenta el volumen, bien, de estos hidrocarburos, de estos halógenos y disminuye la electronegatividad. Bien, la pregunta es la siguiente. Cuando yo tenga, bien, vamos a cambiar, a ver si yo puedo cambiar esta huevada, la cámara. Ay, no se ve nada. No se ve nada de esto. Ah, ahora está mejor. Acuérdese que el otro día, profe, quedó mal la resolución puesta, me parece. ¿Y ahí se sigue viendo pixelada? Sí, vaya, ¿se acuerda que fue a configuración? Los tres Sí, puntitos, video, sí, y ponga en sí. resolución de envío, alta definición. Ajá, perfecto. Y ahí Sí, tendría que muy cambiarlo. evidente. Ah, está. Ahí se dejó. ¿Qué lo parió? ¿Qué quiero ahora? No, le puse eso. Te digo yo. Les digo, estoy en clase y todo el mundo te manda. Ah, eso sí, vos le mandás algo en la clase de ellos, te sacan recagando. Lo que yo digo es lo siguiente. Profe, Mire, esta es la cadena 1, 2, 3, 4. profe, ¿Bien? Sí.
no se olvide que tiene que dejar de compartir la presentación, el Power. Así después en la grabación se ve bien el pizarrón. No va a estar complicado. Marco, porque no te venía, Mercedes, y me acompañamos a dar las clases. Vos te sentás, te compro un pupitre si querés. Vos estás sentadito, tomás mate, café, lo que quieras. Y de paso estás controlando toda esta huevada. Bien, esta es el grupo butilo. Entonces, acá está el grupo X. Si X es hidrógeno, ¿qué tenemos? N-butano. Bien. Si X es flúor, bien, tenemos 1-fluor-butano. Bien, ese es el nombre de Yupac, 1-fluor-butano. Si X es cloro, vamos a tener el 1-clorobutano. Bien, y así por el estilo. Si es yodo, yodo-butano. La pregunta es la siguiente. Este carbono que tengo acá, bien, es este, lo voy a dibujar así. Hidrógeno, hidrógeno, resto de la cadena, ¿bien? Y acá que tengo el átomo que puede ser cloro, bromo, yodo. Entonces la pregunta es la siguiente. Este enlace, que es el que me importa, fíjense cuando está con flúor, ¿bien? El flúor es muy electronegativo, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a cortar esta distancia. El momento dipolar, si es mu igual a Q, bien, por D, si esta distancia disminuye, ¿qué le pasa al momento dipolar? También disminuye. Pero a medida que este átomo, bien, de halógeno, en este caso es flúor, pero después yo lo reemplazo por cloro, por bromo y por yodo. ¿Qué características tienen estos átomos? La electronegatividad disminuye. Esta letra, ¿se acuerdan que yo les dije que se llama chi? La letra griega o ji. Entonces, esto disminuye, ¿bien? La electronegatividad. Pero, ¿qué le pasa al tamaño de estos señores? Vamos a ver así. Bueno, y el yodo más grande todavía. Aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño. Entonces, ¿este enlace aumentará o disminuirá? Disminuirá. ¿Por qué? Eh, Justamente la electronegatividad es la que chupa los electrones y disminuye la probabilidad. O sea, yo tengo el cloro que es muy compacto, el cloro que ya es menos electronegativo, tengo un poco más disipado, el bromo más y el yodo más. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la distancia carbono-átomo de halógeno? Si el átomo, o mejor dicho, la molécula aumenta en tamaño, entonces es más distante la distancia. No, Marquito, estaba bien lo que dijiste del átomo. La molécula realmente no le pasa nada. Lo único que hay aumento es de ese enlace. Entonces estaba bien lo que dijiste al principio. El Bien. enlace. Bien. ¿Por Sí. qué? La pregunta es, ¿ese enlace aumenta o disminuye en función del tamaño del átomo de halógeno? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Aumentará la distancia entre el halógeno y el carbono a medida que aumenta el tamaño del halógeno, del átomo de halógeno? Puede ser que no. ¿Por qué decís que no vos? ¿En qué lo mirás para que te parezca que no?
La deducción que hice, que no creo que sea correcta, es que No importa. siempre A tenemos ver, un carbono sí. y cambia el halógeno. Sí. Pero independientemente del tamaño que tenga el halógeno, la distancia entre uno y el otro siempre va a ser más o menos la misma. Va a ser la misma. O lo que nosotros medimos es la distancia entre los núcleos. No sé si se entiende. ¿Medir la distancia entre los núcleos o entre Ah, las nubes? Vos lo que entonces no vas a son. medir es el tamaño final de lo que sería el enlace. Vos fijate, vos tendrías una cosa así. Vamos a dibujar el del flúor. Vos tenés un orbital sp3 del carbono, ¿bien? Y de este lado tenés un P del halógeno, ¿bien? Tenés uno así, vamos a suponer, perdón, vamos a dibujarlo más chico porque es más chico. El flúor es muy electronegativo, entonces, ¿qué va a hacer el orbital P del flúor? Va a ser más o menos de este tamaño. En el caso del sp3 para el cloro, este va a ser más grande, vamos a exagerar un poco. Bien, este es cloro. Para el sp3, bien, parecido, pero con el bromo es más grande. Bien, y para el yodo, vamos a tratar de que sea parecido al original, este es el enlace entre el orbital sp3 de carbono y el yodo, que es mucho más grande todavía que el bromo. Entonces, esta distancia, pongámosla entre carbono, como decimos, entre núcleo, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Ajá. ¿Están seguros? ¿Lo ven, chicos? ¿Que aumenta? Chicos, Sí. ¿me confirman de que aumenta? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Claro. Entonces, si aumenta esa distancia, ¿qué le pasa al momento dipolar? Aun cuando la electronegatividad disminuya. Hay una cuestión de matemática. La carga es la misma siempre, más uno menos uno. ¿Bien? Pero la distancia es mayor o menor. Es mayor Es o mayor. es menor. A ver, ustedes volvamos a confirmarlo. ¿Es mayor o es menor? Mayor. Mayor, profe. Es mayor. Sí, señor, es mayor. ¿Y qué le pasa entonces al momento dipolar si el momento dipolar es producto de la carga por la distancia? La carga es siempre la misma, o sea que es una constante. Bien, aumenta la distancia, aumenta qué cosa, el momento dipolar. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿en qué se traduce un aumento de momento dipolar ahora en el conjunto que se llama molécula? ¿Cómo es el momento dipolar de toda la molécula? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, mayor. A ver, yo tengo el resto de la molécula siempre es igual, siempre es constante, no cambia, salvo que pueda cambiar su conformación, pero eso no afecta el momento dipolar. Por lo tanto, ¿cuál es el enlace? Miren, esta pregunta es rebuscada, es muy rebuscada, pero los va a ayudar a pensar. ¿Mm? Yo les digo, en la molécula de un halobutano, ¿bien? O en la molécula del N-halobutano, o sea, para especificar que es normal, o es más, todavía yo puedo decir en una molécula de un 1-halobutano, ¿bien? Todo para decir de que es lineal y que tiene un halógeno, ¿bien? ¿Cuál es el enlace responsable del aumento? ¿Me van escuchando? ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es el enlace responsable del aumento del momento dipolar de la molécula? Porque, a ver, chicos, como todas son magnitudes vectoriales, si yo sumo todos los vectores en una molécula de N-butano, o sea,
perdón, de halobutano, arriba X, puede ser flúor, bromo, cloro, yodo, ¿bien? ¿Qué sucede con el momento dipolar de la molécula cuando yo reemplazo flúor por cloro, por bromo y por yodo? ¿La cazaron? Va aumentando por la distancia. Por ¿Sabés cuál es o sea, yo qué pretendía de respuesta? ¿qué es ¿Cuál es el enlace? ¿Cuál es el enlace responsable de este aumento? Ustedes me acaban de El flúor, decir el cloro, el aumento, pero el, ¿cuál es el enlace responsable del aumento del momento dipolar de la molécula? el halógeno con el cloro. Perdón, el halógeno con el carbono. Exacto. O sea, la distancia del enlace carbono-halógeno, expresado más correctamente, pero está bien el significado de lo que dijiste, Gabriel. Entonces, esa es la parte. El resto varía. El resto se modifica. No, el resto sigue igual. Sigue igual. O sea que para mí el momento dipolar de la molécula cambia cuando cambia el halógeno. Bien. Entonces, ya sabemos que a medida que cambia el halógeno, cada molécula, cada tipo de molécula va a tener mayor momento dipolar. ¿Y cómo van a ser las fuerzas de interacción, entonces, las intermoleculares? A medida que cambie de flúor a yodo. Aumentan. Exactamente. Bien. Si todos son líquidos, ¿qué propiedad se verá afectada? La de la El punto de fluidez. ebullición. ¿Ah? ¿Qué propiedad se ve afectada? Punto de ebullición, decía yo. Principalmente punto de ebullición. Eso es lo que quería. Si bien es correcto que generalmente la viscosidad, la solubilidad también varían, nosotros estamos viendo que directamente con la intensidad de las fuerzas de cohesión se ven aumentadas las propiedades intensivas de punto de fusión y punto de ebullición. Bien. Entonces, si aumentan las fuerzas de interacción, bien, o sea, aumentan las de cohesión, ¿qué sucede en esos casos? ¿Qué sucede en esos casos? Si es de Es cierto. interacción, puede ser que aumente el punto de ebullición. Y si es de En la otra, diapositiva. ¿Cómo? Ya la última parte no entendí. que si es de, por ejemplo, de repulsión, supongo que va a disminuir el punto de ebullición. Sí, realmente acá no hay de repulsión. Acá lo que disminuye es la fuerza de interacción, entonces no están tomadas la cuestión de repulsiones por los choques entre las moléculas. Bien, lo importante es las fuerzas de cohesión. Bien, aplicar el término de cómo se atrae, no de cómo se repele. Bien, desde ese punto de vista, ¿quién tiene mayor fuerza de atracción? ¿El flúor benceno o el yodo benceno? No, ay, Dios mío, ¿el flúor butano o el yodo butano? ¿Por qué dije benceno? Hay a veces que ni yo sé por qué me salen las cosas así. El yodo butano. El yodo butano, por lo que acabamos de ver. ¿Quién tiene mayor momento dipolar? El yodo butano. ¿Cómo van a ser las fuerzas de interacción? Ah, ¿y qué fuerzas son las de interacción? ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de alcanos o haluros de alquilo? Las de dispersión y blando. No, esas son débiles. Acá implican las de Ah, las polares. dipolo-dipolo. Claro, dipolo. Dipolo-dipolo. ¿Bien? Tienen punto de ebullición de 100, o sea, para
un yodo butano tienen 100 y pico de grados centígrados de punto de ebullición, entonces no es cualquier valor ni cualquier interacción. Bien. Y sí importa, fíjense que además de aumentar el dipolo y todo esto, ¿por qué otra cosa aumenta, bien, el punto de ebullición? Además de las fuerzas de interacción, ¿por qué otra cosa aumenta el punto de ebullición? ¿Puede ser por el tamaño del átomo? Sí, y eso trae al aumentar el tamaño del átomo, hay un aumento de qué cosa del átomo. Se me ocurre radio iónico, pero no sé si están hablando de eso. ¿Y por qué son tan retorcidos, chicos? Se van a lo más difícil. Sí, a ver, a mí me meten y me determinan el volumen en una tina, como le hacen a los deportistas, ¿bien? Y determinan el volumen de su cuerpo, ¿bien? Y me meten a mí que yo tengo mucha más volumen. ¿Qué significa que tenga más volumen? Tiene más materia. Que ocupa más espacio. Más masa. No solo la apagó. Yo. Sí, vos. Masa, chicos, masa. ¿Por qué se retuercen pensando las cosas más difíciles? Acá no es competencia del que diga las palabras más difíciles. No dijiste masa, Marco. Materia dijiste. No, yo dije masa. Marco, dijiste materia. Ah, no, yo dije que Él dijo, ocupa más espacio, ya, entonces Mark tiene razón. Está la prueba en la grabación. lo vamos a ver. Yo dije panda. Qué cara dura que son. Masa, chicos, masa. 5 pesos no, vamos a apuntar, apostemos fuerte. $100. Tengo que pagarle la cuota del viaje de mi sobrina a Disney. Se clavaba el profe. No, ni en pedo, boludo. No. Mira que cuesta un Perú, vamos a decir eso, antes que... ¿Saben qué significa por qué uno dice cuesta un Perú? Quizás porque antiguamente costaba un montón llegar a pie a Perú. Más que eso, vos sabés que éramos parte Porque en Perú había mucho oro. ¿Ah? En Perú había mucho oro. Oro y plata. Entonces, la moneda que se llamaba el sol peruano, bien, podía ser de oro y de plata. Y ambos costaban muchísimo dinero. Eran de las monedas más caras, chicos, que la libra esterlina de oro. Más cara que la libra esterlina de oro. Entonces, algo que costaba mucho. Dale, Gaby. Se decía que costaba un Perú, ¿no? Bien. Igual que hoy me enteré, ¿vieron cuando uno dice, anda al carajo? ¿Vieron que uno nos mandamos al carajo? ¿Saben qué es el carajo? Es eso que en las naves era el puesto donde subía el tipo con el catalejo y decía, ¡tierra a la vista! ¿Se acuerdan? Eso en las películas. Bueno, ese lugarcito se llama carajo. Entonces, mandar a alguien al carajo era mandarlo a la zona más horrenda, a la mierda, como quien dice. Te mando al carajo, te mando al lugar más horrendo, porque eso está en la parte más alta del palo mayor. La Dani se cansó y se fue a la mierda. Bueno, en síntesis, aumenta el momento dipolar, aumenta la fuerza de interacción. Bien. Ahora vamos a ver, en función justamente también de esto,
cómo es el tipo de reacciones que se puede producir en estos compuestos. Vamos a ver cómo es el cuento del revés. Vamos a seguir con el pizarrón. Miren una cosita. Otra característica que les cuento, esto lo leen por favor en el libro, que una de las cosas que más sorprenden de los haluros de alquilo, arilo y vinilo a los químicos orgánicos es que estos compuestos son todos de mayor densidad que el agua. Resulta, voy a dibujar una molécula así. Bien, este es el grupo funcional de los haluros de alquilo. Lo que les decía recién, para terminar la frase, quería dibujar para no olvidarme. Los haluros de alquilo son todos más densos que el agua. ¿Qué significa? Que, en un sistema bifásico heterogéneo, por supuesto, si yo tengo un compuesto que no es un líquido orgánico y no es un haluro de alquilo, lo normal es que encontremos la fase acuosa abajo y la fase orgánica arriba. Esto es lo normal. Profe, perdón, ¿qué es lo que está explicando ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa estructura? Esto es la solubilidad y las densidades. Primero, la solubilidad son insolubles los haluros del alquilo en agua. Bien. Y después, las diferencias de lo normal en los compuestos orgánicos es que los compuestos orgánicos, lo normal, son menos densos que el agua. O sea, en un sistema heterogéneo formado por una solución acuosa o agua pura y un compuesto orgánico, el compuesto orgánico líquido, bien, líquido, estoy hablando de dos líquidos inmiscibles, justamente por eso hay una separación, es un sistema heterogéneo, bien, pero el de menor densidad siempre se va arriba. ¿Cuál es la excepción? Los compuestos halogenados. Entre ellos, los haluros de alquilo. Bien, los haluros de alquilo, los que tienen esta característica, son más densos que el agua. O sea que si yo tengo, supongamos, cloruro de metilo y agua, bien, la fase orgánica está abajo y la fase acuosa queda arriba. ¿No? Eso es importante que lo busquen y lo lean en el libro, que está muy bien explicado. Fíjense una cosita en ese tipo. Ahora terminamos eso. Bien, ya pasamos por las partes necesarias de propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. ¿Cuál es la característica de los haluros de alquilo? Este enlace, ¿cómo dijimos que es? ¿Cómo dijimos que es este enlace? Sigma, puede ser. Es sigma.
sp3, S. ¿Pero qué característica tiene el enlace sigma sp3? Perdón, P. Esto es un orbital P del halógeno. ¿Qué característica tiene? Si la electronegatividad del halógeno en cuestión es mayor que la electronegatividad del carbono, ¿qué sucede con eso? ¿Qué se forma? Se generan polos. Dipolos. Dipolo. ¿Bien? Vamos a hablar así en plural. Dipolos. ¿Bien? Esto es lo que marcábamos como efecto inductivo. Bien, y decimos hay un efecto inductivo, generalmente usamos el término S. Y S. ¿Bien? Resulta que este efecto inductivo es una deformación. Y este enlace, entonces, es un enlace polar. ¿Y cómo son las fracciones de carga? Ay, me pica el cosa. ¿Cómo son las fracciones de carga que se generan por este efecto inductivo? Aparecen fracciones de carga sobre los dos átomos, de halógeno y de carbono. Puede ser que el carbono sería si es más electronegativo el halógeno, el carbono sería positivo. O el Este es parcialmente positivo. Bien. ¿Y este? Sería el negativo. Ajá. Y esto es el dipolo eléctrico, ¿cierto? Sí. Bien. O sea que el carbono está, dijimos, positivizado. Esa es la palabra, está positivizado. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los dos átomos entonces es el que más necesita ayuda? Un carbono positivizado y la puta madre, van a entrar todas las llamadas hoy. ¿Ah? Danielita se le cayó el... Dani, ¿se te cayó el internet? Ah, no, todavía seguís conectado. Bueno, el enlace es polar, el carbono está positivizado. En función de eso, la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Cuál de los dos está en peores condiciones de estabilidad? Bien, o sea, ¿cuál es el que está en peores condiciones de configuración electrónica? ¿Ah? Me parece que me merece un café porque me está dando el sueño. El enlace es en el carbón. No, escúchenme. ¿Se dan cuenta que no me escuchan? Dije, ¿cuál de los átomos tiene mayor compromiso de acuerdo a su distribución electrónica? No estoy hablando de un enlace, sino, bueno, es consecuencia del enlace. ¿Cuál de ellos está más inestable? Miren el caso extremo de que el carbono le regale el par de electrones. Es tan fuerte la electronegatividad que yo puedo separar ¿bien? Romper el enlace y obtener esto. Tiene tanta potencia el halógeno que se lo robó. Se llevó el par de electrones.
Bien. Se lo apropió y se lo dejó. Entonces, ¿cuál de los dos átomos es el que está en peores condiciones? ¿Eh? ¿Entienden a qué me refiero? ¿Puede reformular la pregunta, profe? Porque yo no estoy entendiendo Sí, a qué se refiere. Marco, seguro. Yo tengo dos átomos, el de carbono, bien, que al romperse el enlace carbono-halógeno, cada uno había puesto un electrón, ¿sí? Es un enlace covalente normal. Sí. Resulta de que cuando se rompe, el halógeno se lleva el suyo, ¿bien? Y el del carbono, ¿bien? Entonces, el halógeno tiene una configuración electrónica estable, ¿sí o no? No, porque el halógeno... No. Ah, no, sí, porque con eso llega al octeto. Ajá, bien. ¿Y el carbono? Y el carbono le faltaría uno más de lo que le faltaba antes. Normalmente ¿Dónde? le faltan ¿Sí? 4. Y Ahí si yo veo que ahí no tiene 4 electrones de valencia. Ahí el carbono claro, tiene uno, este carbono tiene uno del 2 y 3 del. Este es un enlace, este es un enlace y este es un enlace. El cuarto átomo de carbono de valencia que formaba el enlace con el halógeno se fue a la miércoles, se lo llevó. El halógeno tiene ahora el suyo y el del carbono. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? los electrones de valencia son los electrones en la última capa, ¿no? No me estoy Sí, confundiendo de definición. Y ahí, sí. ¿Cuántos tiene el carbono? si no me equivoco, se incluyen lo de los enlaces, así que ahí tiene 6. No, te equivocás. Yo estoy preguntando. O sea, a ver, parece que estamos retrocediendo, chicos. La puta que los parió cuando hacen estas cosas. Parecemos de que vamos para atrás, como el cangrejo. Los electrones de valencia que tienen los átomos están dados de acuerdo al tamaño del periodo. Bueno, necesito. Bien. Entonces, si yo tengo el carbono, por ser del grupo 14, bien, tiene 4 electrones de valencia. Bien. 4 electrones de valencia. O sea, ¿cuántos electrones le falta para llegar a 8? 4. 4. ¿Y el carbono para llegar a 8 qué hace? ¿Gana, pierde o comparte? Comparte. Comparte. Bien. Entonces, para formar el compuesto que teníamos arriba, el carbono llega a 8, bien, compartiendo electrones con 3 átomos de hidrógeno y con un átomo de flúor. Supongamos, un átomo de halógeno. Ese átomo de halógeno es tan fuerte que le arranca, bien, o sea, se lleva el par de electrones que estaban compartiendo. Ahora se lo deja él solito. ¿El halógeno está estable? Yo considero que sí, ¿Por qué consideras que sí? porque llega al octeto, tiene 8. Exactamente. Aún cuando sabemos perfectamente que le robó el electrón del carbono. La pregunta es la siguiente, el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Originalmente tenía 4 y al quitarle 1 quedaría con A ver. 3. Ajá, perfecto, 3 electrones de valencia. De los 4 que tienen normalmente, ahora tiene 3. Pero esos 3 están formando enlace con quién?
con los hidrógenos. ¿Y cuántos electrones hay con el hidrógeno? Profe, que se cortó, no sé si fue mi internet. Estoy acá. ¿Volvió? ¿Me escuchás? Sí, sí. No, sí, fue mi internet. No le entendí la última pregunta. La cuestión es la siguiente. Una vez que se unió a los hidrógenos y al halógeno, ¿completó 8 el carbono? Antes de que se rompiera el enlace, sí. Bien. Una vez que se rompió el enlace, ¿cuántos electrones en total le quedó al carbono? No, y se sumarían. No, pero estamos hablando de electrones en enlace, no tiene nada que ver los otros electrones que tiene. O sí los sumo también. A ver, la pregunta, escúchame. Yo, ¿cuántos electrones tengo en el carbono cuando está el compuesto haluro de alquilo? En total, 8, dijimos. 8. Bien. Si de esos 8, un par, 2, se los lleva el halógeno, bien, que se fue y desapareció, ¿cuántos electrones le quedan en total al carbono? Quedaría con 6, como dije. Ajá, bien. Y entonces la pregunta es, de esos 6, ¿cuántos son electrones de valencia del carbono? Solo 3. Solo 3. O sea, ¿cuántos electrones de valencia ha perdido el carbono? 1. 1. Bien. Entonces, la pregunta es la siguiente ahora, la original. ¿Qué se forma o qué especie se forma cuando en un enlace de un haluro de alquilo se va el halógeno como halogenuro? Es un ión, pero A ver, ¿cuántos electrones quedan? De esos electrones, o sea, quedan 6. De esos 6, ¿cuántos son electrones de valencia del carbono? Cuéntenlo, chicos, están ahí enfrente 3. de ustedes, son los puntitos. 3. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia perdió el carbono? ¿Cuántos son los electrones de valencia del carbono? Dijimos que son 4, chicos. Bien. Necesito 4, en total quedan 8. De esos 8 se van 2. Uno que es del halógeno y uno que es del carbono. Y eso me está demostrando que si bien en total quedan 6, que se dice que son los 6 electrones compartidos, bien, el carbono que aporta 4, ahora solamente ¿cuántos aporta? 3. Bien. El cuarto electrón de valencia del carbono se fue enlazado con el electrón ¿de quién? Del halógeno. No entendieron. No lo entendieron. Sí, profe, pero ¿y cuál es el nombre de la Explícamelo. especie? Explícamelo. Si lo entendiste, me lo vas a poder explicar. Bueno, el carbono originalmente tiene 4 electrones de valencia y tiene, por ende le hacen falta 4 para llegar al octeto. Cuando está la molécula completa, llega a 8. Al romperse el enlace con el halógeno, Sí. él mismo se lleva uno de los electrones de valencia junto con el que estaba compartiendo, por ende llegaría a 8 y estaría completo. Y el carbono se queda solo con 3 electrones de valencia y le hacen falta 2 para llegar al octeto. Claro. Le hacen falta 2 porque realmente, si bien le quedan electrones de valencia 3, en total, ¿cuántos electrones hay? 6. 6. Por eso le hace falta un par de electrones. Bien. Genial. O sea que vamos a ver de que ahora los carbonos, ¿qué carga tienen?
En este caso, perdón, o sea, se refiere a los carbonos A este que, compuesto que estamos viendo. pero luego de que se rompe el enlace o antes. Una Tienen vez que carga se positiva. rompe. Tienen carga ¿Ah? positiva. Habíamos Tiene dicho. carga positiva, bien. Sí. Y si tiene carga positiva, ¿qué atrae? Electrones, Ajá, o grupos con carga negativa. claro. Ujú. Claro. Aniones. Aniones, perfecto. Aniones. Entonces, ¿cuál de los dos es más estable? ¿El carbono o el halógeno? Se entiende por estable que no reacciona y el halógeno, No, se toma por estable acá a quién alcanzó el estado de octeto y quién no alcanzó el estado de octeto. Justamente, el que va a alcanzar el estado de octeto no quiere reaccionar químicamente. claro, como es el caso Bien, del halógeno si se rompe el enlace. bien. El halógeno está como halogenuro. ¿Sirve para algo el halogenuro? Y no reacciona más, no es necesario. O sea, no tengo con quien reaccione, pero Claro. sí reacciona. La pregunta, a ver, es, ¿cuál de los dos átomos que tengo, carbono o cloro, quiere reaccionar químicamente? El carbono, porque le falta un par de electrones para llegar a su estado de octeto. Entonces, es el único que va a reaccionar químicamente. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Las reacciones químicas, ¿para qué se hacen? Para Bien, alcanzar para la que estabilidad, claro. la estabilidad de tener la 8. capa de enlace llena. Claro. Bien, entonces yo voy a tener el átomo estable, bien, va a ser el de halógeno. El que es inestable es el de carbono. Ese tiene que reaccionar. ¿Y con qué reacciona un átomo cargado positivamente? Ya sé que son electrones en el caso más, pero ¿cómo se llaman los grupos cargados negativamente con pares de electrones libres que pueden ceder electrones? Los metales, puede ser. ¿Cómo? Por el tema de los electrones libres, se me ocurrió quizás los metales. Pero no, estamos hablando de enlace covalente. Perdón. Entonces, ¿cómo era la pregunta? A ver, el halógeno que tiene 8 electrones, que alcanzó el máximo, ya tiene todo el octeto completo. Bien, y el carbono que no tiene el octeto completo, ¿cuál te parece a vos de estos dos iones quiere reaccionar químicamente? ¿O quién podría reaccionar El químicamente? carbono, sin duda. El carbono. El Sí. halógeno puede reaccionar No, cuando ya es una base estable. no puede. No. Bien. Y como ácido, perdón, y una sustancia ácida puede reaccionar con el carbono. Los Un ácido de Lewis puede reaccionar con carbono. ácidos, profe, eran los que perdían electrones, ¿no? Bases los que pierden protones y ceden electrones. Ácidos son los que no tienen electrones y aceptan electrones, ¿bien? Sí, Y aceptan también, ¿qué cosa? Bases de Lewis. claro. Sí, son conjugados. En este caso, entonces, no podría reaccionar un ácido con el carbono, porque No, no justamente el puede. carbono necesita electrones. No puede. ¿Qué necesita el carbono? Electrones. Un electrón. Sí, electrones. ¿Y quién da electrones? ¿Cómo se llaman los reactivos que dan electrones? Las bases, dijimos. Ajá, pero acá nosotros no lo llamamos como base, lo llamamos con el término electrófilo y
Ay, no me acuerdo. Nucleófilo. Ah. Nucleófilo. ¿Mm? Sí. Bien. Entonces, la química de estos compuestos va a ser la siguiente. Van a haber dos tipos de reacciones donde van a poder estar ellos. Por eso lo que se llama versatilidad. Este es el haluro de alquilo, octeto completo, diferencial de carga negativa, carbono. Bien. Entonces, puede pasar lo siguiente. Si es atacado por un nucleófilo, ¿qué sucede? Puede entrar el nucleófilo y expulsarse. Expulsarse. Irse. ¿Cómo se llamará este grupo? Saliente. ¿Qué hace el nucleófilo? Puede ir, se va y el nucleófilo aporta los electrones necesarios. Bien. Esa es una reacción. La otra es que el carbono pierda, pero no en el mismo átomo, sino en el átomo vecino, si es que hay átomos vecinos, bien, pierda un hidrógeno y pierde el halógeno. Entonces, ¿qué pasa? Este par de electrones viene acá. ¿Y qué forma? Un alqueno. ¿No? Entonces, nosotros vamos a ver una reacción que se llama de sustitución. ¿Y cuál es el grupo que se sustituye? Sustitución. Bien, o reemplazo. Bien. El nucleófilo ataca y sale como grupo saliente, se expulsa. Y el otro tipo de reacción, ¿qué busco? No uso nucleófilo, sino trato de buscar que la sustancia nucleófila actúe como base. ¿Para qué? Para que se lleve ¿quién? Al protón. Entonces, perdiendo la base conjugada, ¿bien? ¿Cuál es la base conjugada? Perdón. La base ataca al protón. Se forma la base conjugada. Está unida al protón. Bien, este es el que se pierde. ¿Y qué se forma? Una olefina. Este tipo de reacciones que genera alquenos, o sea, esto es un alqueno, este tipo de reacción se llaman eliminación. ¿No? Ya lo vamos a ver por separado. Entonces, tenemos eso que sucede. Vamos a analizar la sustitución. Yo acá pongo los dos juntos, no importa. Cada uno de ellos se va a explicar por separado. Y vamos a decir, primero, para hablar de esto, vamos a decir, una base de Lewis es semejante a hablar de un nucleófilo. Un nucleófilo. ¿Todas las bases de Lewis son nucleófilos? Sí. Por ejemplo, este es el ion. ¿Cómo se llama ese ion?
Oxidrilo. Oxidrilo. Bien. Eso es una base de Lewis. Pero ¿será un nucleófilo? Sí. También es un nucleófilo. Bien. También es un nucleófilo. ¿Por qué hablo de nucleofilia y acá hablo de base? Esta es una base cuando a nosotros nos importa la estabilidad, o sea, la fortaleza, vamos a usar la palabra fortaleza, la fortaleza del enlace formado. Y es nucleófilo cuando decimos que nos interesa la velocidad con que se forma el enlace. Uno habla de basicidad cuando dice, bien, voy a formar un compuesto estable con un carbono positivizado. Acá dice, es buen nucleófilo cuando forme rápidamente un enlace con un carbono positivizado. Bien, como me interesa la rapidez, me interesa la velocidad. Yo digo que acá uso un término cinético. Bien, la cinética en la química mide las velocidades de reacción. Bien, y acá, ¿qué digo? Es un término donde uso basicidad. Entonces, por eso hablo de base de Lewis, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que muchos compuestos, fíjense, este hombre, ¿quién es? Este muchacho que dibujé ahí. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo puede repetir? ¿Cómo se llama este compuesto? Agua. Bien. ¿El oxígeno tiene pares de electrones libres? Sí. Miren que le he dibujado de más y nadie ha dicho nada. Tiene dos Le he pares de dibujado electrones. 10. ¿Y esto qué es? El oxidrilo. ¿Cómo se llega desde el agua al oxidrilo? Disociando un hidrógeno. Bien, bien. O sea, el oxidrilo sería perdiendo un protón, me da oxidrilo. El agua pierde un protón y me da oxidrilo. ¿Cuál les parece a ustedes que es más básico? O sea, forma un enlace fuerte con un carbono positivo con un protón. El oxidrilo. El oxidrilo. Bien, es más fuerte. ¿Y quién será más nucleófilo? ¿Quién formará el enlace más rápidamente, o sea, a mayor velocidad? ¿Agua u ¿El agua? oxidrilo? ¿Agua o oxidrilo? Me parece que el agua, ¿o no? ¿Y por qué? No, tiene razón, es el oxidrilo. ¿Y por qué el oxidrilo? Porque tiene un par de un electrón libre. No, no sé. No sé. Porque tiene carga. Ah, porque tiene carga. Uh-huh. Y esta carga va a acelerar la atracción para enlazarse a un átomo positivizado, ya sea con fracción o con carga neta. Entonces este va a ser más básico que el agua. Y a su vez,
este va a reaccionar más rápidamente que el agua. O sea, los dos son bases, los dos son nucleófilos, ¿bien? Pero este es más lento como base y como nucleófilo que esto, ¿no? Entonces, hemos entendido la diferencia entre base y nucleofilia. Bien, los dos van a atacar, pero cuando yo necesite hacer eliminación, voy a querer que el oxidrilo actúe como base. Cuando yo vaya a hacer las reacciones de sustitución o reemplazo, voy a querer que actúe como nucleófilo, o sea, se una rápidamente. La basicidad no le importa si la reacción se lleva a cabo en 1 segundo o en 100 años. ¿Bien? No le importa. Le importa si se da o no se da, o sea, si es estable o no es estable. Entonces vamos a ver el primer tipo de reacciones que dan los haluro de alquilo, que son las reacciones de sustitución nucleófila alifática. Alifática. Sustitución nucleófila alifática. ¿Cómo sucede esta reacción? Yo tengo un haluro de alquilo. Bien. Este haluro de alquilo, ¿qué hace? Puede reaccionar con un nucleófilo. Oxidrilo. Bien, entonces vamos a aclarar acá abajo que se usa en esta reacción porque es un nucleófilo. Es un nucleófilo y entonces digo que va a reaccionar rápidamente para producir, ¿qué cosa? Bien, más el halógeno que se va como halogenuro, que es el grupo saliente. ¿Cómo se llamará ese tipo de reacción entonces? Profe, me acaba de avisar Marcos que se le fue el internet. Sí, se le cortó internet, a todo el mundo se le está yendo. A todo el mundo están quedando ustedes dos, muchachillos. Gaby. No, y Evelina. Eso, bien. Ahí volvió Marco. Sí, ahí volvió Marquito. Veo medio borroso, profe. ¿Cómo me había dicho? Yo estoy. No, sí, te he visto. Por eso decía de los alumnos que daban recién solamente Encito y el Gaby. Y ahora llegó de nuevo Marquito. Sí, se me cortó completamente el internet, profe. Sí, pa, no hay ningún problema. Más vale que te voy a creer. Mira si me voy a poner a desconfiar de ustedes, ¿no? Están dando muy mal últimamente, no sé qué le pasa. Sí, una porquería. Y viste que ayer se cayó WhatsApp, Instagram, Facebook, pero Sí. Instagram y Facebook fue un ratito. El que más problemas tuvo fue WhatsApp. Creo que fue el récord, porque ha pasado que se ha caído antes, pero nunca tanto tiempo. Creo que fueron como 7 horas, una cosa así. Claro, América Latina creo que fue la que menos afectó, porque yo calculo que el último que mandé habrá sido como a las 12 o 1. Sí, 12:30, por ahí. Y después volvió a las... Sí, tenés razón, volvió a las 7 de la tarde. Tenés razón. No, y un poco más. A mí me sucedió que yo mandé como a las 8:01 y recién recibí respuesta, porque se había reanudado como a las 10:30. ¿Tenés razón?
Encima yo me descargué encima yo me descargué Telegram y se cayó Telegram como a las 2 de la tarde. No. Sí. A mí me sorprende que se caiga en todo el mundo. O sea, yo creí que era algo que funcionaba por servidores y sería más entendible que se cayera, no sé, el servidor de Latinoamérica, cosas así. Pero que sea mundial me sorprendió bastante. Es que creo que lo que se cayó fue en las oficinas de Facebook. Y creo Sí, que no sé, no podían acceder al sistema porque creo que estaba todo codificado en el mismo código. O sea, estaba todo dentro de la misma caída. pobres los ingenieros que se tuvieron que poner ahí a arreglarlo. Sí, me Después, imagino. Y imagino, porque esas huevadas deben ser más difíciles. sí, decían que habían caído un montón las acciones de Facebook y demás por el problema. Así que Ah, debe haber bueno, generado sí. bastante pérdida. A ver, en eso, viste, el mercado es como que tiembla, los tipos que venden y compran acciones son los que mueven los mercados bursátiles y eso pueden hacer caer. El otro día veía un programa histórico que se daba, bueno, el canal de History Channel 2 y que, por ejemplo, la gran caída de la bolsa, que dentro de 8 años va a cumplir 100 años, Wall Street, en octubre, el octubre negro de 1929, la Gran Depresión, que llevó a una recesión, fue porque 3 o 4 banqueros, JP Morgan a la cabeza, el tipo dijo, bueno, quiero que quiebre todas las bolsas del mundo y solamente gane las mías. Y el tipo decretó eso, bien, compró acciones, las bajó algunas, otras las subió, las que él sabía de que más se vendían, y bueno, y así la gente sufrió la calamidad. Estados Unidos pasó una recesión impresionante, un país donde nunca la gente comía en las ollas populares. Bueno, el coletazo también llegó a Argentina, también llegó a Argentina. Bueno, entonces, estábamos viendo esto. ¿Qué tipo de reacción les parece que es lo que yo he escrito? Mientras ustedes piensan, me hago un café. Café 2 segundos. Creo que es una reacción de desplazamiento, me parece. Sí, creo que sí. O de sustitución.
Bien, sigamos. Vamos a tomar un cafecito. ¿Qué tipo de reacción les parece a ustedes que es eso? De sustitución. Muy bien, es sustitución. Y a ustedes, fíjense una cosa, ¿quién quiere entrar o quién va a entrar y quién va a salir? Ingresa el nucleófilo. Sí, muy bien, un nucleófilo. Y sale el halógeno. El halógeno como halogenuro, o sea, otro nucleófilo. Porque yo no se los presenté, pero justamente los halógenos, y hay uno que es un espectacular, el ion yoduro, ¿bien? El ion yoduro es una cosa así grandota, ¿bien? Es un ion negativo, ahí está la carga negativa, ¿bien? Acá está el núcleo y todo lo que quiera, y es un gran nucleófilo. Es un gran nucleófilo, pero un pésimo o una pésima base. ¿Por qué será? Fíjense que hace un rato dijimos, buen nucleófilo, el oxidrilo. Buena base el oxidrilo. Bien, o sea, las dos cosas iban de la mano. Bien, ahora tengo que el yoduro como nucleófilo es excelente. ¿Saben por qué? Es excelente porque tiene tan lejos la carga negativa, la carga efectiva, bien, los electrones de valencia, que reaccionan rápidamente con el haluro de alquilo. Es excelente nucleófilo, o sea, la velocidad es altísima, pero ¿será buena base? ¿Formará un enlace estable? Pensemos el concepto de ácido base. El ácido yodhídrico tiene una constante de acidez de 10 al cuadrado. ¿Bien? O sea que es un ácido fuerte, muy fuerte. ¿Bien? ¿Cómo será su base conjugada? Según Brønted y Lowry. ¿Cómo es la base conjugada? ¿Ah? Era una base débil. Si el ácido fuerte, la base conjugada es... Uy, ahora dudé. Una base. No, lo dijiste bien, Marco. Entonces una base débil, ¿está bien? Claro, el concepto Sí, me sonaba que si uno era fuerte, el es otro era débil. ácido. Claro, Si si es es ácido fuerte, fuerte, pues, ¿qué significa? El protón quiere alejarse a toda costa del anión, o sea, la base. Bien. Entonces, la base que se formó, ¿es fuerte o es débil? Fíjate si prima la separación y la basicidad es unión. ¿Va a ser fuerte la unión? A ver, ácido yodhídrico, ¿bien? Se disocia o se separa en protón más yoduro. El yoduro es la base conjugada, ¿bien? ¿De quién es la base conjugada? Del ácido yodhídrico, ¿bien? Y el ácido yodhídrico es un ácido fuerte, significa que se disocia mucho. Tiene una constante de acidez de 10 al cuadrado. Sí. O Sí, sea, por cada 100 moléculas que se disocian, una queda sin disociarse. Claro, es altísimo. Es mucho. Entonces, si le encanta estar divorciado, o estar los dos divorciados, protón y yoduro, ¿bien? Lo contrario, ¿qué será? Lo contrario a la separación es la unión.
La separación indica la acidez. Bien. La basicidad sería la unión. Entonces, si la separación prima, o sea, Claro. es lo que manda, bien, La fuerza de unión tiene que ser bajita. bajita, es súper poco. ¿Cuánto sería? A ver si sacamos la cuenta, va a ser la constante de basicidad, va a ser 10 a la menos 14 dividido en 10 a la 10 al cuadrado. O sea que es 10 a la menos 10 la basicidad. Es muy chiquitita. Bien. 10 a la menos 10, ¿cuánto es? 10. Recuerden que 10 a las 6, o sea, 6 unidades o 6 exponentes, 6 unidades exponentes, son ¿cuánto? 1.000.000 de órdenes de magnitud. 1.000.000. Bien. Y 4 más son 10.000. O sea, 10.000 millones de veces menos básico que vaya a saber quién. Entonces, es muy poquito básico el ion yoduro. Nada. Bien básico. Pero, sin embargo, su nucleofilia, esa facilidad para atacar al carbono, bien, esa facilidad o esa facilidad para que la velocidad con que ataque sea alta, es muy grande. O sea que el yoduro es poco básico, no sirve para nada como base, pero como nucleófilo es muy bueno. Bien. Entonces, es una sustitución nucleófila, donde entra un nucleófilo y sale un nucleófilo. Entonces, nosotros vamos a ver dos tipos de mecanismos. ¿Qué significa un mecanismo de reacción? Acá vamos a presentar un poco sobre las historias de cómo suceden las reacciones químicas. Las reacciones químicas suceden cumpliendo o siguiendo un procedimiento, ¿bien? Un procedimiento detallado que está de acuerdo a sus características, ¿bien? Importa mucho la naturaleza del haluro de alquilo, la naturaleza del nucleófilo, la naturaleza del solvente donde se produzca la reacción, si es una reacción en el espacio, en el aire, o es una reacción en un solvente. Entonces nosotros, en función del estudio de estas características, de estas características que nosotros vamos a decir, ¿qué es un mecanismo de reacción? Mecanismo de reacción. En este tipo de reacciones que vamos a ver ahora, es muy importante analizar el mecanismo de reacción. Los mecanismos son los eventos o historia de los sucesos. También esto podemos reemplazar esta frase por decir la cronología de los sucesos desde que se ponen en contacto los reactivos. ¿Se acuerdan qué son los reactivos, chicos? ¿Qué son los reactivos? Son los que reaccionan con otras sustancias. Muy obvio esa definición. ¿Qué es el caballero el que anda a caballo? No está mal, pero está muy corto. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Que sería un poco más... Usted me dice, ¿son los que reaccionan? Sí, perfecto. ¿Pero qué son?
Es el compuesto, Las sustancias, la Sustancia sustancia. o compuesto. Antes de una reacción. correcto, sustancias o compuestos. Acá yo puedo tener sustancias simples o puedo tener sustancias compuestas. Miren esta reacción. Yodo 2 más hidrógeno 2. ¿Tengo compuestos? No, son elementos. ¿Bien? Por eso yo digo las sustancias, que pueden ser elementales como esta, o pueden ser compuestas. ¿Mm? Por eso no quise usar la palabra compuestos. Pero no es que esté mal, no es que esté mal. Lo que pasa es que acotamos al significado cuando a veces decimos compuesto. Porque a veces, como les dije recién, dos elementos pueden reaccionar químicamente. Entonces, nos conviene más decir las sustancias que reaccionan químicamente. Bien, entonces, yo pongo en contacto los reactivos, estas sustancias que reaccionan químicamente, bien, las estudio desde el momento en que las pongo en contacto hasta cuándo, hasta la formación de qué cosa, chicos. De un Del nuevo compuesto. De producto. Sí, señores, de productos. ¿Qué son los productos? Las sustancias que se originaron por reacción química. ¿Ven que no es tan difícil? Profe, Bueno, sí, una pregunta. sí. En una reacción en la que como producto también se encuentra una liberación de energía o algo así. Sí. Justamente esa era la pregunta. Si ese calor o lo que sea se considera producto. Mira, Creo que me enredé un para poco. los químicos, escucha Marquito, para los químicos puros, llamémosle así, no se considera producto. Bien. Nosotros lo medimos como una consecuencia. Te digo porque yo alguna vez estuve dentro de los grupos de investigación, bien, y nosotros no considerábamos al calor como un producto. Pero hay un grupo de químicos muy particulares que son los que uno dice que son los que están casados con la física y con la química, los fisicoquímicos, ¿bien?, que estudian toda la interacción entre la materia y la energía o las consecuencias que produce una reacción química o cómo la energía puede iniciar una reacción química o puede detenerla. Bien, esos señores se llaman fisicoquímicos. Los fisicoquímicos o las ecuaciones fisicoquímicas sí tienen en cuenta la energía puesta en juego. Y para ellos, bien, la energía puesta en juego es un reactivo más y es un producto más. Bien, si en una reacción se libera calor, ellos lo ponen producto 1 más producto 2 más energía calórica, calor, más energía térmica, más energía cinética, más energía libre, que es un tipo muy particular de energía, que es la energía que se libera en un sistema y puede ser transformada en otro tipo de energía. Ustedes saben que es muy importante cuando uno habla de calor, ¿bien? Fíjense cómo a veces nos cuesta interpretar esto porque no es fácil para enseñar, ¿bien?, las diferencias que hay en estas cuestiones. Fíjense que hay un tipo de reacción, calculo que se los tienen que haber dado en alguna de las químicas, que es la energía libre de Gibbs. ¿Bien? Y Sí, su me suena. estudio. ¿Ah? Me suena ese nombre, creo que lo hemos visto, o al menos mencionado. Bien. Cuando ustedes le enseñan termoquímica
Bien, o sea, cómo se asocia la energía. Ese es un concepto muy físico-químico. Ustedes van a tener una físico-química y una termodinámica después de esto. En la termodinámica van a ver cómo asocian, bien, pero de una manera infernal, llamémosle así exageradamente, la transferencia de energía, bien, o la necesidad del aporte de energía para que una reacción química se produzca. Bien, pero justificando por qué sucede esto. Sí. Ahí me acordé, lo vimos en Introducción a la Química y lo vimos en la fórmula de energía libre de Gibbs. Ajá, muy bien. Resulta que esta energía libre de Gibbs es muy importante. Fíjense, supongamos que nosotros tenemos una reacción que libera calor. ¿Bien? O sea, es una reacción que si libera calor aumenta la temperatura, es exotérmica. ¿Bien? Pero lo único que hizo es liberar calor. Y ustedes saben que el calor como tal, no es una función de estado. ¿Qué significa? No produce trabajo útil el calor. Pero también, ¿cómo? ¿De qué está hablando, profesor? ¿Y las máquinas de vapor? Las máquinas de vapor, ¿bien? Para ser eficientes, no tendrían que liberar, no tendrían que ser calientes. Para que una máquina de vapor sea eficiente, debería ser fría y toda la energía que libera, ¿bien?, ser transformada en energía de movimiento de las ruedas de una locomotora. ¿Bien? En la electricidad se considera pérdida o un problema el calor. Exactamente. Intenta reducir Es que, fíjate, el trabajo, cuando vos tenés un sistema, por ejemplo, una batería o una pila que genera o transforma energía química de enlaces en energía eléctrica, o sea, acelera electrones, dentro de un alambre, tenés un gran problema. ¿Bien? El gran problema es que la energía que yo estoy generando y que estoy aplicando se transforma en energía útil, energía de movimiento electrónico, ¿sí? ¿Y qué más? Y lamentablemente también se forma calor. Bien, y el calor sirve para aumentar la energía eléctrica, la capacidad de producir trabajo en la energía eléctrica. No, chicos, porque justamente si se calienta el conductor, ¿qué le sucede a la corriente eléctrica? Disminuye, o sea, creo que... Claro, Marquito, disminuye. Es el efecto de la ley de Ohm. Bien, sí. O ley de Ohm, aumenta la resistencia, porque como aumenta la agitación térmica, los electrones se encuentran con que ese mundo que está dentro del conductor, bien, está revolucionado, los núcleos vibran, los electrones que están pegados al núcleo vibran, bien, otros electrones que iban derechito en su camino se encuentran con toda esta turbulencia y comienzan a vibrar. Y los otros electrones que vienen acelerados por la diferencia potencial se encuentran, e imagínense el quilombo que hay. Córranse, que voy yo, córranse, y los otros no les hacen caso. ¿Bien? Chocan entre ellos y los van molestando. ¿Y qué le pasa a ese flujo que yo tengo que estoy acelerando? Y se están retrasando. Tienen que perder tiempo, bien, diciéndole, córranse, que voy yo. Bien, y ese tiempo significa que no estoy produciendo trabajo útil. Bien, el trabajo útil, porque al fin y al cabo yo también voy a empezar a chocar, si soy un electrón acelerado, yo también. Eso es el efecto Joule. Bien, el efecto Joule, digo yo, la ley de Ohm por matemática, pero correctamente es el efecto Joule. Bien, ¿qué hago yo? Si circula una corriente eléctrica, yo termino generando calor. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Que la energía útil que se pudo descargar
de la batería, bien, la energía libre de Gibbs, bien, cuando llegó el conductor no es suficientemente eficiente como para transformar toda esa energía que se liberó en trabajo útil, bien, sino que lo utiliza disipando, ¿qué cosa? Calor, bien. Y en esa disipación yo voy a tener un trabajo útil, voy a estar haciendo que partículas o electrones se muevan, pero como la agitación, el quilombo que produce la electricidad es tan grande, molesta al que quiere seguir caminando. ¿Bien? Entonces, la energía libre de Gibbs es la energía que mide la cantidad de energía que puede producir trabajo útil. ¿Bien? Supónganse, si yo tengo un émbolo en un motor a explosión, ¿bien? Esa es otra cosa que produce pérdida de la eficiencia. ¿Por qué? Porque si no le ponemos, ustedes han visto de que los motores de explosión tienen los pistones y cilindros, ¿bien? Que están llenos de aceite. ¿Para qué es el aceite? Para disminuir la fricción, creo que era. Exactamente. ¿Y la fricción qué produce? Pérdidas también. Sí, a ver, Y calor. exactamente. Ustedes saben que hay un método de soldadura por fricción. ¿Qué Sí, hacen? eso no sé. Roza las dos partes, por ejemplo, en giros entre sí, y de repente la temperatura de eso es tan alto, el efecto de fricción, ¿bien? Se produce un efecto de liberación de energía tan grande que yo puedo, ¿bien?, absorber esa energía y fundir el metal. ¿Mm? Perfecto. Claro. Entonces, lo que no existe ningún proceso que tenga una energía útil muy grande. Todas tienen una cierta pérdida, ¿no? Una cierta fuga. ¿Mm? Bien. Entonces, el mecanismo es la historia de cómo se produce una reacción. Se dice que son los eventos, la cronología de eventos o sucesos que se producen desde que pongo en contacto los reactivos y comienzo a ver la aparición de los productos. Si yo voy a hacer mi ecuación, de nuevo la voy a escribir acá, lo que yo tengo es un haluro de alquilo. Y fíjense una cosita, una de las importancias de los haluros de alquilo es que ya son la primer familia de compuestos donde el carbono está oxidado. ¿Y por qué me interesa esto? Porque a partir de esto voy a llegar a obtener compuestos de carbono, ¿bien?, pero donde esa oxidación se deba que está unido a un elemento muy electronegativo como es el oxígeno. ¿Bien? Y va a aumentar su estado de oxidación. Este carbono tiene un estado de oxidación de -2. ¿Por qué? -1 era el hidrógeno, -1, -1, +1. ¿Bien? El estado de oxidación de este muchacho es -2. ¿Cuánto era de un hidrocarburo? Nosotros habíamos visto que podía ser el -4, -3, ¿bien? -2. También podía llegar a ser -1, ¿bien? Pero los más conocidos son -4 y -3. En el caso del metano, el pariente de este, era -4. Acá pasó a -2. ¿Es cierto que se está oxidando este carbono? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes or not? Creo que sí. Creo que sí. Yo diría que
¿Sí o no? El creo, no sé. Me genera mucha duda el creo. No, no se está oxidando. Ah, ¿no? Mira, El número de ¿qué número cambió a oxidación, cuál otro? el número de oxidación pasa de, estos son negativos, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3 y +4. El máximo positivo y el mínimo o el máximo negativo, si queremos llamarlo así. El muchacho estaba en metano, esto deriva de metano, y ahí vale -4. Y cuando le metí el halógeno, pasó a -2. ¿Se oxida o no se oxida? Ah, sí se oxida porque pierde electrones. Entonces esto es una afirmación. Carbono está oxidado. Bien, y de ahora en más voy a trabajar con todos compuestos oxidados, porque este me va a dar origen a una familia de compuestos que están oxidados y oxigenados. Y miren, acá justamente cuando reacciona con el oxidrilo, ¿de dónde saco oxidrilo? A ver, ¿qué le pondrían ustedes a esta solución? Esto es un líquido, supongamos que tenemos clorometano, es un líquido, ¿bien? Insoluble en agua, ¿bien? Y ligeramente soluble en soluciones alcalinas, acuosas alcalinas. ¿Qué ponen ustedes para que haya suministro de oxidrilos? Con esto terminamos. Terminamos la clase, le digo. ¿Usted se refiere tipo a qué sustancia colocaríamos? Sí. ¿Qué le colocan a una medio reacción? Yo tengo un tacho y quiero hacer una reacción de sustitución nucleófila entre cloruro de metil, o sea, clorometano, para obtener metanol. ¿Qué uso? ¿Un alcohol? No, los alcoholes, si ustedes no saben qué son los alcoholes, ¿cómo le van a meter alcoholes si todavía no tienen idea de eso? Es cierto también. Ah, un pequeño detalle, ¿no? Claro. No Además, sé. los alcoholes no ceden oxidrilo. Hay otras cosas que venden en la ferretería que cede oxidrilo y es más barata. Fíjate que te digo en la ferretería. Más allá de que en una empresa química, o sea, en una química, vas a encontrar más surtido. Claro, como dijo etanol, no sé por qué asocié alcoholes, pero no, nada. ¿Y qué sustancia inorgánica cede oxidrilo, chicos? Inorgánica que cede oxidrilo. Las bases creo que es. O el Bueno, ácido. a ver, decime cuáles son las bases que ceden oxidrilo. Un ¿Quién los manda a ustedes? disolvente. Yo los mato. Parece de que ustedes piensan que la química orgánica es otra cosa que no tiene nada que ver con la química general o la química inorgánica. Que las cosas ¿Las que bases de vienen Lewis? inorgánicas acá no existen. Que el agua ya es agua y acá es agua bendita. Que allá las sales son sales y acá son sales vivos de estas. Igual sí tiene razón que a mí me pasa que es como que no pienso en las cosas de inorgánicas, como que intento buscar otra respuesta, no sé por qué. Claro, o sea, tienden a pensar de que nosotros acá tenemos que buscar, bien, otra cosa que no tenga nada que ver con
la química general, ¿no? A ver, la química es una sola, que yo hago esta separación para poder entenderla, ¿bien? Y si la química es única, significa que lo que yo vea en química analítica, en química física, en bioquímica, en química orgánica, todo es lo mismo. Una reacción química, yo la puedo llamar bioquímica porque sucede en un ser vivo, pero nada más. Pero es exactamente igual a lo que sucedería en un touch. ¿Bien? Nosotros comemos alimento, azúcar, por ejemplo, y la azúcar es un combustible. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En nuestra célula está prohibido, ¿qué cosa? Aumentar la temperatura. Por lo tanto, el sistema tiene que ser muy eficiente. Yo no tengo que quemar el azúcar y liberar calor. Entonces tengo que buscar la alternativa para quemar azúcar y que no aumente la temperatura. En cambio, si yo la pongo en un calorímetro, bien, y le pongo oxígeno suficiente, ya hago saltar una chispa, bien, se inicia el proceso de combustión, yo quemo el azúcar y no me importa un carajo si se aumentó la temperatura. Al contrario, es la única manera de poder medir de que hay una reacción de combustión. ¿Mm? Entonces, la pregunta acá es, ¿qué sustancia inorgánica, bien, es la que alguien me dijo bases? Y bueno, ¿cuáles son las bases? Un detergente. No, eso es orgánico. ¿Por qué? Si yo les estoy diciendo inorgánico, ¿por qué sale? ¿Alguna vez hemos visto un detergente? No. Y entonces, si no tienen idea que es un detergente, Perdón. dije, sustancia inorgánica que venden en la ferretería y que libera oxidrilo. Soda cáustica. ¿Y qué es la soda cáustica? El hidróxido de sodio. Este muchacho que escribimos así en forma simbólica, pero que sabemos que es una sustancia iónica, bien, una sustancia cristalina iónica, formada por iones sodio, por eso es sólida, por eso es un sólido, porque es una sustancia iónica, bien, o sea que esto no forma moléculas, sino los iones sodio están unidos a los iones oxidrilo. ¿Por qué tipo de fuerza? Fuerzas electrostáticas. Yo quiero pensar de que son ustedes los que se olvidan de estos conceptos y no de que mis colegas no se los enseñan. ¿Bien? Porque, a ver, ¿cuál es el problema? Que muchas veces es el sistema el que anda para la mierda, no ustedes. O sea, si a mí no me enseñan a razonar y entender esto, estamos haciendo una carrera de memoria. ¿No? No, el error yo creo que ahora es mío, porque lo he visto y lo estoy estudiando, pero ojo, yo no los culpo a ustedes tanto, ¿saben por qué? Porque hay que razonar esto. Y esto significa que me hago la cruz solito, ¿no? Entro en la Inquisición por hablar mal de mis colegas. Me cago en la mierda, me hago cargo de lo que digo. No lo enseñan. O sea, para enseñar esto vos tenés que entender y tener ganas de darlo, de profundizar. O sea, de perder el tiempo en decir, entendelo, pendejo. Esto es una sustancia iónica. ¿Por qué es iónica? Porque no existen moléculas, sino los iones sodio se unen a los iones oxidrilo mediante fuerza electrostática. Son sólidos como todas las sustancias iónicas. ¿Bien? Cuando te dicen esas cosas, vos terminás recordando de que los iones nunca vas a pensar que los iones pueden ser líquidos. ¿Bien? Que vos podés disolver los iones en agua y tener una solución líquida de iones es otro cantar. Pero como tal, todos los iones, o sea, no hay ningún compuesto que sea iónico y que no sea sólido cristalino. Bien.
Entonces, yo ese sólido cristalino que se llama hidróxido de sodio lo disuelvo en agua. ¿Y ahora qué tengo cuando lo disuelvo en agua? Antes lo tenía pegado en un cristal, ¿sí? Donde lo único que había era iones sodio, iones oxidrilo, iones sodio, iones oxidrilo. Ahora lo disolví en agua, rompí el cristal. ¿Esos iones en qué están disueltos ahora? Andan nadando ahí, paseando, se miran, pero no se pueden juntar de nuevo, porque el agua se los impide. Pero, ¿qué son los que están flotando, paseando, mirándose entre sí? Un sodio saluda al otro y otro oxidrilo saluda a otro oxidrilo y los oxidrilos saludan a los sodios y le dicen, ya vamos a estar juntos de nuevo. Dejá nomás que se vaya el agua y vamos a estar juntos de nuevo. ¿Qué son los que están libres paseando ahí en el agua? Los iones sodios que están hidratados y los iones los iones oxidrilos que están hidratados. Bien. Ellos son los que están separados y le dicen mutuamente, ya voy a estar con vos cuando el agua se vaya. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es separarlos, justamente, para mantener el sodio como un ion y bien, y que no se junte con el oxidrilo, bien, para formar el cristal. El agua es el solvente, pero también es el dieléctrico. ¿Saben qué es un dieléctrico? Exactamente, aísla los oxidrilos de los iones sodio. Eso es un dieléctrico. ¿Bien? Entonces, por eso el oxidrilo, bien, lo ve de lejitos al sodio y le dice, ya vamos a estar juntos. Pero cuando se vaya el agua, ¿y cuándo se va a ir el agua? Cuando se evapore. ¿Bien? Ustedes dejan al sol para acelerar y que haya viento una solución de hidróxido de sodio y dentro, o sea, y lo posible de que no haya dióxido de carbono, porque el gran problema es que también el dióxido de carbono es como el malo de la película, se enamora rápidamente del cloruro de sodio. ¿Mm? Bueno, dejamos acá porque si no, no voy a tener tiempo ni de ir a Ñoba para comenzar la otra clase. Bueno, nos vemos el jueves, mis niños. Tenía que comentar una cosa, profe, antes de que me olvide. ¿Se acuerda que yo el otro día... ¿Se acuerda que yo el otro día le pedí que subiera los powers? Sí. Ha faltado uno, al parecer. Que es el tema 3, el del benceno. Justamente no, pero si eso, yo te dije que eso, con lo que yo te di, y el libro es suficiente. Ah, ok, entiendo. Sí, justamente lo quería leer y no lo encontré. Tanta bola al PowerPoint. Ustedes con lo que yo les doy y el libro es suficiente. Okay. Lo que yo digo, lo digo del PowerPoint. Entonces, como que es la misma... ¿Ah? Con distinto olor. ¿Me entienden? Bueno, ustedes, sí. Lo que no deben dejar de leer es el libro. ¿Bien? Y ya sea el libro más pedorro como el mejor, ¿saben? Porque yo siempre le digo, busquen un librito, y no es por desprestigiar, no es por hacerla fácil, sino es para que ustedes lo puedan comprender. El lenguaje, no estoy menospreciando, pero el lenguaje que ustedes usan, chicos, a veces dista mucho del lenguaje con que está escrito estos libros. Entonces, por ahí usan muchas palabras que ustedes las desconocen o no las entienden, qué sé yo. Entonces yo siempre trato de que busquen un librito con un lenguaje más sencillo. Por eso recomiendo el de las viejitas esta Fernández Cirelli, que es una viejita, a ver, yo siempre digo, y esto no se enojen los que sean porteños bonaerenses, no hay nada como un provinciano para escribir bien y diferenciarlo de un porteño un bonaerense. La señora
Alicia Fernández Cirelli, es de un pueblito de la provincia de Santa Fe, o de la provincia de Buenos Aires, creo. Bueno, no sé si es de por allá, entre uno de los dos. Yo la conozco, una señora ya jubilada, ya grande. Este libro lo escribió hace 20 años, cuando ya estaba prácticamente por jubilarse. Imagínense que una persona casi llegando a los 80 años. Pero el lenguaje que ella utiliza, la forma de hablar o de redactar es muy sencilla. Es un español argentino, un castellano argentino muy bonito. Entonces, por eso yo recomiendo eso. Por ahí, tal vez que si ustedes leen, qué sé yo, un Carey, hablando de eso, pueden creer que he prestado tantos libros que no sé a quién le presté el Carey, un libro que me regalaron, que ahora vale como 12.000 pesos y no sé a quién se los presté. Bueno, eso es mi culpa. Yo presto y nunca anoto y después nunca más vuelven los libros. No sé para qué, porque a veces yo los presto a un alumno y ¿para qué lo querés tener? Para venderlo, porque no te sirve para otro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que, bueno, gente, nos vemos. ¿Era eso nomás, Marquitos? Chao, chicos. Saludos. Chao, Robert. No, Chao, profe, Eve. ¿a qué hora nos conectamos? Nos vemos, Gaby. Eve, Profe. Marquitos, cuídense. Ahí te digo por WhatsApp, Gaby. Nos vemos, profe. Chao, chao. Ah, bueno, dale. Chao, mis niños. Chao, chao, chao.